para recordarnos el Evangelio y reflexionar juntos en la palabra del Señor. Y como cada miércoles vamos a comenzar esta reunión de oración teniendo esta reflexión que me gustaría que le hiciéramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 25. Les pido que tengan abiertas sus Biblias en este texto. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 25. El título de la reflexión de esta noche es del quebranto a la adoración. De esto vamos a hablar esta noche, del quebranto a la adoración, y vamos a ver esto en la vida del rey David. Entonces fíjense lo que dice el versículo 13. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Este texto nos plantea una pregunta difícil. Si Dios ha perdonado ya a David, ¿por qué su hijo tiene que morir? ¿Por qué una consecuencia tan dolorosa tiene que experimentar David si ya ha recibido el perdón de Dios? Para entender mejor este pasaje tenemos que entender el contexto de esta historia. Y David, el rey de Israel, tuvo una aventura con Betsabé, quien era la esposa de uno de sus mejores soldados. Ella quedó embarazada y para encubrirlo, David mandó a su esposo a la primera línea de batalla donde murió. Luego David se casó con Betsabé y pensó que todo quedaría en secreto, pero Dios envió al profeta Natán, quien le contó una historia que expuso su pecado. Y cuando David por fin se da cuenta de lo que ha hecho, quedó devastado y dijo estas palabras con las que inicia el versículo 13: he pecado contra el Señor. Y Natán, el profeta Natán, le responde: el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Esa expresión, quitar el pecado, no significa que su pecado desapareció físicamente, sino que para Dios ya no es algo que Él tome en cuenta. Dios ya no recordará su pecado. Dios ya no le cobrará a David lo que él merece por el pecado que ha realizado. Eso significa que Dios en este texto no se está vengando de David por lo que ha hecho. Cuando vemos este texto y vemos que Natán le dice, bueno, tu pecado ha sido perdonado, pero ahora tu hijo tiene que morir, inmediatamente lo que pensamos o lo que la mayoría de las personas interpretan a ir este texto es que Dios se está vengando de David, pero no es eso lo que está haciendo Dios. Dios no está destruyendo a David. Dios no le está quitando su reinado, ni su misión, ni su vida. Dios no le está quitando su reinado a David. La última vez que alguien pecó, hizo algo grave delante de la vista del Señor, fue el rey Saúl. Y con Saúl, Dios sí le quitó su reino a Saúl y se lo dio a David. Pero en este momento, Dios no está quitando su reinado de las manos de David. No le está quitando su vida, ni tampoco le está quitando su misión. ¿Cuál era la misión del rey David? No sé si recuerdan, esto se nos muestra en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, cómo Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías. Y esa promesa sigue en pie a pesar del pecado de David. Pero aunque el pecado de David ha sido perdonado, él tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Y parte de las consecuencias de lo que ha hecho es que su hijo enfermará y su hijo morirá. ¿Por qué? Porque es necesario que el hijo de David muriera, enfermara y muriera. El versículo 14 lo explica. Porque has mostrado desprecio al Señor. Esto que has hecho, David, lo único que demuestra es que en tu corazón hay desprecio hacia Dios, hay desprecio hacia el Señor. Es decir, has tratado a Dios con ligereza. Dios dejó de ser real para ti, David. Lo convertiste simplemente en un concepto. Ya no es para ti una presencia viva y poderosa, Dios. Puedes escribir salmos preciosos hacia Él. Puedes hablar a otros acerca de Dios de Israel. Pero para ti, David, Dios ya no es especial. Para ti, David, Dios ya no es algo real. Es simplemente un concepto que vive en tu mente, pero que ya no está en tu corazón. Y esto te ha llevado, David, a ser cosas tan cobardes y egoístas como enviar al esposo
de la mujer que decidiste tomar a la fuerza al frente de batalla para que muriera. No era cualquier persona, era tu amigo. Y esto, y tu pecado, tu desprecio hacia el Señor, te ha llevado a enviar a tu amigo, la persona más fiel tal vez en Israel, al frente de batalla para que muriera, para que tú pudieras salirte con la tuya. David, tu desprecio hacia el Señor te llevó a convertirte en una persona egoísta, cobarde, en un sinvergüenza. David fue capaz de hacer todo lo que hizo porque en ese momento su deseo por Betsabé, su deseo por salirse con la suya, fue más real que Dios, fue más precioso que Dios. Su necesidad de poder, su necesidad de control, su necesidad de placer, fue mucho más fuerte que su temor reverente hacia Dios. Y eso no solamente puso en peligro su vida, eso no solamente puso en peligro su alma, porque la Biblia es clara, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. David tuvo que haber caído fulminado en ese momento. Así que David no solamente puso en peligro su alma, no solamente puso en peligro su vida, no solamente puso en peligro su familia, puso en peligro a su pueblo, puso en peligro a su nación, puso en peligro, ¿saben qué? Sobre todo su misión, la promesa de redención que había recibido de parte de Dios, que a través de su descendencia vendría el Mesías. Todo eso estaba en juego por la desobediencia de David. Todo eso estaba en juego por el desprecio que David había demostrado en contra de Dios. Por eso es que Dios tiene que intervenir en esta historia. Pero realmente Dios no está castigando a David, sino que está haciendo una cirugía en el corazón de David. ¿Qué es lo que pasa con una cirugía? La cirugía es algo que tiene que doler para que después tengas que experimentar sanidad. ¿Están de acuerdo? Eso es justamente lo que está haciendo Dios con la vida de David. Dios no se está vengando de David. Dios está mostrándole su gracia a David para sanarlo, para despertarlo, para que pueda darse cuenta de su condición ahora, de cómo su pecado, cómo su desprecio hacia el Señor lo había cometido a hacer actos tan viles como los que estaba haciendo. Tenía David que conocer su corazón y sobre todo tenía que recordarse quién era el Dios a quien servía. Así que Dios hace esta cirugía en la vida de David para traer vida a su corazón, para sanar su corazón. Y muchos podemos preguntarnos al leer este pasaje, pero ¿por qué si David fue perdonado? ¿Por qué si todo se trataba acerca de David? Si el pecado fue de David, ¿por qué su hijo tuvo que morir? Y aquí aprendemos una segunda verdad acerca de el trato especial que Dios hace en este texto con David. Fíjense, cuando Dios interviene en nuestras vidas, cuando Dios hace una cirugía a corazón abierto en nuestras vidas, siempre tocará y lastimará aquello en lo que más confiamos. Fíjense lo que dice el versículo 15 de nuestro texto. Dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David. ¿Se dan cuenta cómo aquí el texto es claro al mencionarnos? No dice aquí, al Señor hirió al hijo que Betsabé había tenido con David. Nos dice claro, era la esposa de Urías, recordándonos el pecado de David. Dice, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. David ayunó, David lloró, David estaba tirado en el suelo, estaba completamente devastado. Y tenemos en nuestras Biblias el Salmo 51, un salmo precioso en nuestras Biblias, escrito por el rey David en medio de este dolor. Y una de las frases que dice en este Salmo 51, les invito a que lo lean más tarde, es, Señor, has quebrantado mis huesos. Es decir, David no podía sostenerse, por eso estaba en el suelo. Estaba derrumbado por dentro. Fíjense, esto es algo muy importante que este texto nos habla o nos muestra acerca del sufrimiento que tú y yo experimentamos. El sufrimiento revelará en qué estamos apoyados. Si lo que más valoras en la vida se cae, si lo que más valoras en tu vida se pierde, tú también te derrumbarás. Pero si Dios es tu fundamento, si Cristo es tu fundamento,
Tal vez es posible que sufras en esta vida, de hecho vas a sufrir, pero ese sufrimiento no te va a destruir, ese sufrimiento no te va a derrumbar, ese sufrimiento no te va a llevar al suelo. Si estás en el suelo en medio del sufrimiento, es porque has perdido aquello que te sostiene, aquello en lo que has puesto tu seguridad, tu confianza y tu identidad. Dios ya no era la seguridad para David. David ya no tenía puesta su confianza y su identidad en Dios. Por eso fue tan vulnerable. Esto tenemos que entenderlo, es cuando algo o alguien reemplaza a Dios en nuestro corazón, ese algo o ese alguien se convierte en un ídolo. Y los ídolos siempre nos van a fallar. ¿Por qué tuvo que morir ese hijo? ¿Por qué tuvo que morir el hijo de David? No lo sabemos del todo. La Biblia no nos muestra tan claramente por qué Dios tomó esa decisión. Pero lo que sí entendemos es que Dios estaba trabajando a fondo en el corazón de David, no para castigarlo una vez más, sino para sanarlo. Tenemos otra historia en nuestras Biblias que nos muestra algo similar y pensamos en la vida de Abraham, el padre de la fe. Y Dios le pidió a Abraham entregar a su hijo Isaac. Y Dios no le pidió esto porque quisiera quitarle a su hijo, sino porque quería mostrarle que Isaac no podía ocupar el lugar de Dios en su corazón. Porque si Abraham hacía de Isaac el todo de su vida, lo más fundamental de su vida, aunque sea algo bueno como su hijo, o como una carrera profesional, o como una relación romántica, o como cualquier cosa buena que tenemos en este mundo, si tú haces de ese algo, de ese alguien, lo fundamental de tu corazón, terminarás destruyéndolo. Y también ese algo o ese alguien te destruirá a ti. Es inevitable eso. Y creo que con David pasó algo similar. Cuando buscó a Betsabé no se trataba solamente de lujuria. Era una búsqueda desesperada de tener al fin una relación significativa. A lo largo de la historia del rey David vemos que él tuvo muchas esposas, pero sin embargo con ninguna de ellas tuvo una relación significativa. Pero de repente ve a Betsabé y queda sorprendido. Y seguramente David se dijo, ¿qué no Dios quiere que sea feliz? ¿Qué no Dios ha prometido una descendencia para mí, que de esa descendencia vendría el Salvador de Israel? Dios quiere que yo tenga una familia feliz. Dios quiere salvar al mundo a través de mi familia. Así que Betsabé tiene que ser la indicada. Pero la ley de Dios dice que no me permite cometer adulterio ni nada de eso. Pero no puedo confiar en Dios en esto. Tengo que tomar la iniciativa, tengo que ayudarle a Dios. Tal vez Dios no se ha dado cuenta que la mujer que es para mí es Betsabé, así que yo tengo que tomar la iniciativa y ayudarle un poco a Dios. Eso es lo que concluyó David. Su búsqueda ya no estaba centrada en Dios. Y cuando quiso forzar su felicidad por sus propios medios, esto lo llevó a desconfiar en Dios, en dejar a ver a Dios como algo precioso. Y entonces desobedeció y destruyó lo que más anhelaba. En el Salmo 51, David dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Y cuando leemos esto en el Salmo 51, nos podemos preguntar, pero ¿por qué dice David que contra Dios ha pecado? Si realmente pecó también contra Urías y pecó con Betsabé, ¿por qué no están incluidos Urías y Betsabé en el Salmo 51? Fíjense, Da- Urías y Betsabé no están incluidos en el Salmo 51 porque David por fin, a través de esta situación, a través de este largo sufrimiento, pudo reconocer que detrás de su pecado estuvo su incredulidad. Detrás de ese pecado estaba su desconfianza en Dios, en dejar de creer que Dios era bueno. No creyó que Dios tenía mejores planes para él y por eso decidió tomar el control, las riendas de su vida. Y entonces lo arruinó todo. Ese es el pecado detrás de todo pecado, no confiar en Dios, no creer que Él es suficiente, no creer que Él es bueno. Si tú dejas de confiar que Dios es suficiente, si tú dejas de confiar que Él es bueno, entonces vas a comportarte igual que David, como una persona sin vergüenza, como una persona cobarde y como una persona de hacer algo tan terrible como lo que él hizo. La historia de David nos muestra
lo terrible que es el pecado en nuestras vidas, lo que nos puede llevar a hacer si tuviéramos el poder de hacerlo como lo tenía el rey David. En la Biblia se nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuando ese hombre conforme al corazón de Dios dejó de confiar en él, dejó de descansar en Dios, dejó de verlo como lo más bello de su vida, eso lo llevó a derrumbarse, eso lo llevó a casi destruir su vida. Si eso le pasó al rey David, ¿qué no nos puede pasar a ti y a mí? Tenemos que ser conscientes de lo que está en nuestro corazón. El pastor Tim Keller dice esto y me pareció algo increíble. Dice que el problema en cada corazón humano, todos los problemas que tú y yo experimentamos en esta vida tienen que ver con un problema de adoración, porque hemos hecho a algo o a alguien mucho más bello, mucho más precioso que lo que es Dios en nuestro corazón. Y entonces eso va a traer un caos, entonces eso va a traer un problema, y eso lo podemos ver en la vida de David. Y por eso Dios tiene que hacer una cirugía a corazón abierto en la vida de David, pero no fue venganza, fue una demostración de amor. Un amor que duele, pero un amor que transforma. Fíjense lo que dice el versículo 18. 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto. Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusiera por nombre Gedidías, por disposición del Señor. Entonces fíjense, después de que el niño enfermó, David se tiró al suelo, ayunaba, no comía, no dormía, no se levantaba, y clamaba a Dios con desesperación, oraba a Dios con desesperación. Pero cuando el niño murió, David hizo algo sorprendente. David se levantó, se lavó, comió y fue al templo a adorar a Dios. ¿Por qué hizo esto David? ¿Por qué hizo esto tan radical cuando el niño murió? Hasta sus siervos se quedaron así con cara de ¿qué le pasa a David? ¿Por qué se tendría que poner peor ahora que el niño ha muerto? Y entonces cuando le preguntan a David, él responde esto tan profundo. Dice, mientras el niño vivía, pensé, tal vez el Señor tenga misericordia de mí y lo deje vivir. Fíjense, David no dijo, esto fue injusto, ni se enojó con Dios. Tampoco dijo, me lo merecía. Lo que expresó fue, si el niño hubiera vivido, eso habría sido por pura gracia. David entendió en ese momento que él estaba vivo por pura gracia y que si el niño continuaba con vida iba a ser por pura gracia. En otras palabras, David entendió que Dios no le debía nada y que todo lo que recibía de parte de Dios, incluso su vida, era por gracia. Y debido a que comprendió que no estaba siendo castigado, sino que estaba siendo transformado, pudo levantarse, no con resignación, sino en adoración. Él fue al templo a adorar, porque entendió que Dios no lo estaba destruyendo, sino que lo estaba restaurando, que no era una venganza, sino una muestra de amor. David había puesto su esperanza en algo que no era Dios. En este caso, una familia feliz, una relación que creyó que le daría la seguridad y el sentido que esperaba para su vida. Había perdido de vista a Dios y ahora el Señor lo estaba trayendo de vuelta. ¿Cómo es que el Señor lo trae de vuelta?
permitiendo que perdiera aquello en lo que realmente confiaba. Lo que David más temía perder era aquello que había puesto en lugar de Dios. Y eso nos muestra una verdad muy importante. El sufrimiento, aunque nunca es fácil de experimentar, aunque nunca es fácil de atravesar, tiene el poder de mostrarnos dónde está realmente nuestra confianza. El sufrimiento nos muestra dónde está realmente nuestra fe. ¿En qué está nuestra fe? El dolor nos revela en qué estamos poniendo el centro de nuestro corazón, en qué estamos confiando. Y si esa cosa, si esa persona, si esa relación, si esa carrera, si ese puesto en el trabajo, si esa imagen física desaparece y no puedes levantarte, es porque ese algo o ese alguien se ha vuelto tu Dios. Pero David pudo levantarse porque en el suelo, clamando, orando, quebrado, descubrió que Dios es un Dios de gracia. Ya no tenía más que ofrecer, solo le quedaba Dios, y eso fue suficiente para David para levantarse. Y aquí vemos algo todavía más profundo. Dios le dice a Abraham, para que venga la redención al mundo, tu hijo tiene que morir. Y le está diciendo lo mismo a David, para que tu corazón sea transformado, para que puedas entender tu pecado y puedas entender mi gracia y mi misericordia, tu hijo tiene que morir. Pero a diferencia de cualquier otro Dios, el Dios de la Biblia nunca nos pide algo que Él mismo no esté dispuesto a hacer. Cuando llegó el momento, Dios dijo, para salvar al mundo de su pecado, de su maldad, de su falta de confianza en mí, de su rebeldía, yo tengo que entregar a mi hijo. En la cruz, Dios abrazó el sufrimiento, Dios experimentó el sufrimiento para poder justamente destruir el sufrimiento, para poder destruir el dolor, el pecado y la muerte sin tener que destruirnos a ti y a mí, sin tener que destruir a David. Por eso podemos confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que Él hace, porque sabemos que es un Dios que nos ama tanto que está dispuesto a sacrificarse por nosotros. David no conocía lo que Jesús hizo. David no conocía que Dios en un tiempo futuro vendría a este mundo en la persona de Jesús para vivir la vida que nosotros no podemos vivir, sufrir la muerte que nosotros merecíamos y resucitar venciendo el poder del pecado, la muerte y el sufrimiento, dándonos la esperanza de que algún día experimentaremos con Dios una eternidad donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá quebranto, donde ya no habrá dolor. Pero ahora tú y yo sí sabemos lo que Jesús hizo. Nosotros sabemos que Dios no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. Así que ¿cómo no nos dará también con Él todo lo que necesitamos para mantenernos en pie? Por eso David no solo se levanta del sueño, sino que va al templo y adora. Porque ahora entiende que todo es por gracia. Y como si Dios quisiera asegurarse de que David lo entendía, le concede otro hijo a Betsabé, precisamente con ella. Ese hijo que llamaron Salomón. De Salomón viene de la palabra Shalom, significa paz. Pero Dios le da un segundo nombre a ese niño, le pone Jedidías, que significaba amado del Señor. Fíjense cómo funciona esto. El niño muere y David se levanta, se lava y va a adorar. Eso no quiere decir que en ese momento David dejó de experimentar dolor por la pérdida de su hijo. Seguramente él estaba experimentando dolor. Pero al contemplar la gracia con la que había sido tratado, eso lo llevó a ir al templo a adorar. Yo no sé por qué circunstancia estés pasando el día de hoy, pero tú, al igual que David, al ver la gracia que se te ha ofrecido, al ver que tú no has tenido que morir por tus pecados, por tu maldad, por tu falta de confianza, sino que Dios entregó a su Hijo en tu lugar, ahora tú también puedes levantarte del suelo, lavarte de la cara, que no se vea tu sufrimiento e ir a adorar. Y si tu confianza está en el Señor, me parece muy curioso lo que nos muestra este capítulo, cómo los siervos se quedaron con cara de ¿qué le pasa a este? David tuvo oportunidad de testificar ante los incrédulos en dónde estaba su esperanza, en dónde estaba su confianza y aquello que le daba una paz que estaba más allá de su entendimiento. Pudo dar testimonio acerca de su fe. Y también más adelante se dice que fue a consolar a Betsabé. No, el texto no nos dice que se fue a consolar con Betsabé.
sino que una vez que él fue al templo a adorar a Dios y fue consolado, es que fue capaz de ir con Betsabé y consolarla también a ella. Su mirada no estaba puesta en Dios y David le ayudó a que su mirada estuviera puesta en Dios. Por eso le ponen a su hijo Shalom, por eso le ponen a su hijo Salomón, porque su paz estaba en Dios, su confianza ahora por fin estaba en él.